haber ido, porque ya está con nosotros aquí en estudio Juan Pablo Buenacore, nuestro abogado. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Te envidio en este minuto porque estuviste en un tremendo concierto este fin de semana. Sí, en el Teatro Caupolicán el día viernes tocaron junto con otro grupo argentino y chilenos. Bien, muy bueno. Buenísimo. Es la fiesta del día de hoy de nosotros y vamos a estar toda la mañana tocando canciones de Heide. ¿Hay alguna en particular que te guste? Acaba de nacer. Acaba de nacer. Sí. Ya, la vamos a dejar Vamos a dejarla ahí para cuando nos vayamos a comerciales. Vamos a poner acá en nacer. Gracias. Juan Pablo, bueno, el tema que vamos a abordar hoy día, la verdad es que es bien complejo, doloroso, pero real. Sí. Vamos a hablar de todas las aristas y todo lo relacionado con el femicidio. Sí. Latente en Chile, absolutamente. Sí. Bueno, el femicidio es un delito que se establece, por lo menos en nuestra legislación penal, el año 2020, dentro del concepto de violencia de género. De violencia de género. El género es prácticamente grupo de personas que tienen características en común. En este caso, el femicidio es un delito contra las mujeres. Perfecto. Contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Ese es el concepto de la violencia de género en cuanto a la mujer. Es cualquier acto agresivo, psicológico o físico que va en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y afecta la integridad física y psíquica y efectivamente su dignidad. En definitiva, es una violación a los derechos humanos de la mujer. De la mujer, ok. Así está catalogado como femicidio. Sí. A la fecha, 532 mujeres han sido víctimas de femicidio en Chile, según el recuento. Y un balance dice que sube a 732 casos según organizaciones feministas. Sí. O sea, estamos hablando de un número importantísimo sí. de femicidio. Preocupante, alarmante. Preocupante. Claro. ¿Y sabes qué? Y sobre todo porque deben ser cifras que son las que están informadas. Claro, hay una cifra oscura. Otras no están oscuras que no están informadas. Sí. Y aparte del femicidio, que bueno, en el 390 TER del año 2020 se castiga al hombre que mata a una mujer en razón de su género. Okay. Las penas van de 20 años a perpetuo calificado, a presidio perpetuo calificado. Pero no basta solamente con la legislación penal para poder controlar este tipo de delitos. Ahora, abogado, existe estadísticas que hablan sobre los femicidios que no es que de un día para otro suceda y no sabemos por qué sucedió. Hay casos así, pero en la mayoría de los casos hay un historial de violencia hasta llegar a el asesinato, ¿no? Al femicidio probablemente tal. Ahora, una mujer que se está sintiendo quizás agredida y que eventualmente ya podría visualizar que de aquí en adelante quizás no salga viva en un par de situaciones más adelante, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cuáles son las herramientas que tiene para poder pedir auxilio, para poder pedir resguardo? ¿Existe la posibilidad en nuestro país? Bueno, primero esto hay que contextualizarlo. Esto parte de una violencia de dominación del hombre hacia la mujer histórica, en la historia universal, que a través de las corrientes feministas ha ido poniendo el tema como principal, por lo tanto los movimientos feministas han ayudado mucho en visibilizar este tipo de prácticas y de dominación del hombre hacia la mujer, buscando una igualdad de género. Eso lo primero para contextualizar. Y segundo, claro, hay legislación que castiga el femicidio, pero también normativas que castigan también la violencia en general, que no termina en muerte, sino que la violencia contra la mujer, que es la ley 20.066, que castiga la violencia intrafamiliar en este caso y el maltrato habitual, que prácticamente se da en el tiempo. Se da en el tiempo, es psicológico y físico y es prácticamente intramuros, dentro de un hogar, y que al final puede terminar y ha terminado en femicidio. Sí, eso es, no todos terminan, pero existe un potencial riesgo de que una conducta en el tiempo de maltrato hacia la mujer termine en algo peor. Sí. Bueno, y lo que se puede hacer es prácticamente hay mecanismos. La denuncia en forma inmediata. La denuncia se puede presentar en Carabineros, en investigación, incluso hasta el juez, y también existe el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, estableció números de teléfono y correo electrónico y WhatsApp. Y estamos viendo en pantalla atrás los números de contacto fono de orientación en violencia, el 1455, hay un chat también, el WhatsApp, lo estamos viendo en pantalla en este minuto.
Fono Familia de Carabineros y PDI. Finalmente estas redes de apoyo tienen que ver un poco para... De pronto pasa que no se sabe si esto es violencia. Esto es lo que me acaban de hacer, ¿será violencia o no? ¿Sabes qué? Es un enojo, lo pasamos a llevar. Es que es súper complejo. Y ahí hay que buscar redes de apoyo para que se pueda orientar. O sea, más allá de las redes de apoyo, yo creo que hay que reconocer que es una realidad a la cual se llega, porque hay todo un movimiento psicológico que te hace pensar que no es para tanto, que no te hace dar cuenta tampoco de que estás en medio de peligro o que es una situación que va a pasar. Más allá de eso, abogado, sabemos, bueno, están los canales tanto informativos, que son los que vimos, de orientación, poder acudir a la PDI, poder acudir a distintas redes de carabineros. Sin embargo, ¿qué pasa si es factible ir directo, por ejemplo, al Ministerio Público, a una fiscalía? Sí. Cuando ya sentimos, porque voy a serme súper sincera, ¿cuántas denuncias hemos visto que han estado en carabineros o PDI? Y llegamos a ver la noticia final que igual la persona, a pesar de que estaba con cierta protección, igual falleció, igual fue víctima. O con 3 denuncias y aún así, y aún así fallece a manos igual de aún un vemos hombre. tristes casos de este hecho. ¿Es posible ir a fiscalía directamente? Sí, lo que se aconseja inmediatamente utilizar los canales de comunicación que ustedes acaban de mostrar, o ir a la policía directamente o derechamente al Ministerio Público, derechamente a la Fiscalía. Incluso se pueden hacer hasta las denuncias, se pueden hacer online. ¿Y eso es más rápido? Es más rápido, yo considero que es más rápido ir, y la Fiscalía no puede dejar de recibirte en caso de hacer una denuncia por violencia intrafamiliar. De hecho, en algunas fiscalías regionales, se establecen las unidades de género, unidades investigativas de género. Y tenemos casos, por ejemplo, en la Fiscalía Oriente, en que hay una Fiscalía de Género que recibe denuncias y que se preocupa principalmente de la persecución penal por delitos por razones de género contra la mujer. Sí. Y no es necesario llevar a un abogado para que lo haga, sino que puede una persona común y corriente. Cuando se genera una denuncia directamente en fiscalía, ¿qué sucede? ¿Qué se empieza a mover? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ya se va a visitar a la persona? ¿Se avisa a carabineros? ¿Hay una protección? ¿Qué pasa cuando una mujer va y denuncia directo en fiscalía? Lo primero que tiene que hacer la Fiscalía es dar una medida de protección. Está dentro de las posibilidades, está dentro de la ley. Y las medidas de protección pasan principalmente por informar a carabineros, rondas periódicas, o muchas veces la posibilidad de entrega en algunos momentos, en algunos lugares, botones de pánico, o derechamente informarle con respecto a los vehículos de comunicación que tienen para poder avisar en caso de problemas. Perfecto, ya. Y bueno, en estos momentos lo bueno es lo que hace el gobierno en este caso, es que establecer WhatsApp y teléfono para más o menos, y los teléfonos de la policía para poder orientar. En este caso lo primero es dar una medida de protección y que carabineros o investigaciones sepan de que efectivamente hay una persona que denunció una violencia intrafamiliar y que está en peligro. Pero no se genera una investigación inmediatamente. Sí. También. Sí, inmediatamente, además de las medidas de protección policial, se inicia una investigación inmediata, se despacha orden de investigar o inmediatamente se cita a la víctima con la declaración, o derechamente, en el caso de que el hecho había sido reciente, la violencia intrafamiliar, hay 12 horas en que la policía puede actuar y detener al responsable, autor del delito de violencia intrafamiliar, en este caso lesiones, maltrato habitual, o quizás, en ese caso, en el peor de los casos, el femicidio. Claro. Juan Pablo, ¿qué pasa ya si hicimos todo este proceso y el fiscal, por uno u otro motivo, archiva la causa? ¿Tengo que acudir a algún abogado para poder reabrirla o puedo hacerlo yo directamente? El Código Procesal Penal establece, en caso de archivo provisional, se puede reabrir a través de una querella, y la querella se debe presentar a través de abogados. ¿Por qué causas podría archivarse? Se archiva porque no existen antecedentes suficientes no son suficientes para investigar. No se aportaron los datos, son por falta de antecedentes. Por eso se archiva provisionalmente. Pero se puede reabrir inmediatamente mediante una querella. Interviene el juez de garantía y el fiscal está obligado a abrir y realizar las diligencias que el querellante en su querella pidió que se realizaran. Y ahí, en esa instancia, quizás es lo bueno si uno no tiene la posibilidad de acudir a un abogado,
acudir a las corporaciones de cada municipio, de la misma Poder Judicial, para poder ser respaldado a través del Fono Mujer, a través de todos los canales que dimos hace un minuto, también buscar esa orientación. Sí, hay fundaciones y corporaciones en algunas comunas que prestan servicios gratuitos, servicios legales gratuitos. Claro. O sea, de todas maneras, lo más importante en este tipo de casos, bueno, el tema principal es el femicidio, pero existen acciones anteriores a eso como violencia, ¿cierto? Acciones que una persona mujer puede darse cuenta, pero también pasa que están tan dañadas que o no se dan cuenta que esto es violencia o se está aceptando esta violencia. Se está normalizando. Y un tercero, una amiga, la mamá, el hermano, qué sé yo, podría eventualmente llamar y decir, ¿sabes qué? Mi hermana o mi hija está pasando por esto, ella no entiende, está englobada en una burbuja de violencia que no puede salir. ¿Puede un tercero hablar por una víctima o solo tiene que ser la víctima? No, una persona puede perfectamente denunciar el hecho. Ya. En los círculos de violencia siempre hay como una aceptación por parte de la mujer. Y incluso son autoculpógenos. Que por su culpa creo que está pasando. Claro, y hay una manipulación de dominio por parte del hombre hacia la mujer y en el que le imputa la responsabilidad. Y eso implica no denunciar. Eso históricamente, pero ahora las nuevas generaciones están más empoderadas, principalmente por las consecuencias de la lucha feminista, y lo que hacen es prácticamente denunciar. Derechamente denuncian, van y, aunque pase lo que pase, y defienden sus derechos y su integridad física y psíquica, y su dignidad en definitiva. Sí. Y no solo de denuncias físicas, sino de también psicológicas, que son importantes también de atender. También en el caso de las denuncias, muchas veces son los vecinos. Que escuchan. También que se escuchen, que se dan cuenta de una situación anómala. Ahora, abogado, por ejemplo, ya hay un caso de violencia. ¿Podría ir una mujer a acudir a algún centro asistencial sin haber hecho la denuncia antes para constatar lesiones? Por supuesto. O sea, sin nada, sin ni siquiera pasar por carabineros, nada. Y voy directamente al recinto asistencial. Lo normal es que Carabineros las lleve a las mujeres para contratar denuncias, pero en el caso de no ir a Carabineros, va directamente, se entrevista con el médico y al médico le explica que las lesiones son en la anamnesis o en la entrevista que se le hace, porque se pregunta, aparte de la apreciación clínica que hace el médico, ¿por qué viene acá? ¿Qué es lo que sucedió? Y se deja esa constancia en el mismo certificado de lesiones. Ya, y ahí queda como está todo ese protocolo armado para poder después presentar, me imagino, esos antecedentes. Sí, es prueba, juez, es una prueba. Es una prueba, ya. Qué importante entonces. Sí, absolutamente. Hablamos respecto a la violencia física en este momento, pero también la violencia psicológica, el tema de amenazas, el tema que no te voy a pasar plata, este desmedro, finalmente todo esto psicológicamente, gritos, garabatos, todo esto, también tiene el mismo nivel que si fuese físico, que si fuese un golpe, referido por el lado de que tiene la misma pena, podría eventualmente ser condenado igualmente si fuese un golpe físico o psicológicamente. Bueno, la agresión psicológica, que es grave, muchas veces algunos autores señalan que es mucho más grave que un golpe, que la física, que prácticamente es un abuso y una denostación que se extiende en el tiempo y que afecta la dignidad de la mujer por actos, en definitiva, abusos. Así es. Abuso sexual, abuso económico, abuso de las palabras, etcétera. Está contenido en el artículo 14 de la ley 20.066 y lo que se llama el maltrato habitual. Maltrato habitual no solamente es físico, sino que también puede ser psicológico durante el tiempo. Y se establece como delito y establece también una pena corporal en caso de que se acreditare de que el hombre, a través del tiempo, ha realizado un maltrato habitual, no solamente físico, sino que también psicológico. Ahora, en el caso del psicológico también puede establecerse también en el juzgado de familia también. Abogado, en términos concretos, por ejemplo, si yo quiero demostrar un maltrato psicológico, ¿qué pruebas podría comenzar a guardar? La primera prueba importante es la declaración. Primero, el motor para la investigación, el que tiene el impulso procesal, es la mujer, que tiene que denunciar. Sí o sí. Armarse de valor. Tiene que denunciar, armarse de valor y tiene que denunciar pase lo que pase. Y con esa denuncia
empieza a operar la investigación y la principal testigo es la víctima. La mujer es la principal testigo porque va a relatar su propio hecho. Okay. Y además el certificado de lesiones. En el caso psicológico, las lesiones psicológicas se determinan a través de informes. Ya. Hay informes psicológicos de psicólogos que también están en fundaciones que también atienden a mujeres maltratadas. O si no, también pueden ser psicólogos privados que después de una terapia pueden determinar de que hay un daño psicológico, daño emocional post-hechos, es decir, producto de esta violencia intrafamiliar o esta violencia contra la mujer sostenida en el tiempo o no, o quizás esporádica o quizás en ese momento o durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es la declaración de la mujer, testigos y principalmente el informe pericial, es decir, el informe psicológico de una perito o de una psicóloga que atiende a la mujer. Perfecto, bueno, ahí nos quedamos con que el mensaje y lo más claro básicamente es tener la potencia de poder denunciar, de poder hacernos cargo, que es yo creo el paso más difícil. Sí. Es el paso más complejo. El más complicado. De todas maneras, nosotros como medio de comunicación tenemos una responsabilidad con respecto a este tema. Y si usted en su casa está escuchando aquí a nuestro abogado este espacio, realmente le decimos no es normal que le griten, que le hablen con garabatos, no es normal que le diga que no te voy a pasar dinero para comer, que hayan acciones que vayan desmedro de usted como mujer. Eso no es normal. No es normal no que es te hagan, normal, no es para normal que lo tenga que te hagan, bien, discúlpame Carito, sí, que esté bien en conciencia de usted. Si le interesa este tema, si usted quizás está viviendo o alguien que usted conoce está viviendo, eso no es normal, no lo normalice y finalmente aconseja a aquella persona o usted misma haga esta denuncia. Es lo más importante para poder protegerlo a lo más querido que tenemos, que son todas las mujeres de nuestro país. ¿Sabes qué? Yo creo que más allá de eso, no es normal que te hagan sentir culpable. La culpabilidad, siempre los problemas, todos son dados. Sentirse culpable y sentirse merecedor de que algo, de que te está sucediendo, que te están hiriendo de forma psicológica o que te están hiriendo de forma física, lamentablemente, no es normal. Lo culpable no es la mujer la culpable ni el hombre tampoco. Siempre es de a dos y ante eso hay que tener los resguardos necesarios. Yo quisiera también abrir los teléfonos en algún minuto si ustedes quieren o necesitan hacer alguna consulta al abogado. En este momento también pueden hacerlo al 652-751-778. Sabemos que muchas veces acudir a un especialista es complejo, ¿no? Quizás no tenemos las herramientas y las formas. También me imagino que es difícil exponer públicamente el caso. Si que usted quiere hacerlo por WhatsApp, sí, también puede hacerlo. Sí. Porque hay otro tema también, abogado, que es muy importante y es el que, yo me defiendo. Sí. Esto cambiamos un poquito de tema rotundamente. Cambiamos, pero más allá de rotundo es porque es una reacción, o sea, también hay un empoderamiento de decir ya llegó un minuto de quicio, o sea, hay una autodefensa. Sin embargo, en términos legales, también está este temor de que se considere una legítima defensa ante un caso como este, ante una violencia. Claro, bueno, la legítima defensa es un eximente de responsabilidad penal que está establecida en el 10 número 456 del Código Penal. En este caso, eso significa que una persona puede afectar bienes jurídicos, puede cometer un delito, pero está amparado por la ley de legítima defensa. ¿Cuándo? Cuando la persona es objeto de una agresión ilegítima, de que se haya utilizado racionalmente el medio empleado para repelerla y esa persona no haya provocado el hecho. Si se cumplen esos tres requisitos, estamos en presencia de una legítima defensa. Y si se acreditan esos tres requisitos de la legítima defensa, esa persona no comete delito. Es decir, no sería responsable penalmente, sería un hecho típico, pero no sería ente jurídico ni tampoco sería responsable la persona penalmente. A pesar de que pueda ser una muerte, por ejemplo. Por supuesto, la legítima defensa, la muerte en legítima defensa, nadie niega que hay una muerte, el hecho es típico, pero no sería la persona responsable penalmente. Y en ese caso habría actuado en base a una legítima defensa y estaría exenta de responsabilidad penal. De esa muerte, De esa muerte. Y finalmente, bueno, eso es como el caso más extremo, pero por otro lado, si es que puede ser una mujer o un hombre, siendo atacado constantemente y esa persona ve su vida en riesgo y eventualmente podría haber agarrado, no sé, un candelabro y le ve en la cabeza y esta persona queda como en el hospital. Todo esto
en una situación normal uno tendría que correr con toda esa responsabilidad de haberlo agredido, si él me quiere demandar, etcétera. Ahora, si estoy en legítima defensa, no correría con ningún tipo de responsabilidad respecto a ese hecho, porque me estoy defendiendo, Sí. ¿no? Lo normal en este tipo de casos, cuando llegan llegan a la fiscalía, es que si la información señala que una persona murió y una persona mató en legítima defensa o golpeó o hirió en legítima defensa, la fiscalía ya lo tiene claro ya, prácticamente, que existe un indicio de legítima defensa y puede no formalizar al autor, o bien lo formaliza mientras investiga, pero no solicita, por ejemplo, la prisión preventiva. Ah, ya, ok. Lo formaliza con la muerte mientras investiga la legítima defensa, porque se tiene que investigar muy bien, se tiene que investigar claramente. Y puede formalizarlo, que es una medida, es una comunicación de que se está investigando un hecho, pero no lo deja en prisión preventiva y lo puede dejar, por ejemplo, con firma o con arresto mientras se investiga la supuesta legítima defensa. Si es que se dan los requisitos, después ya se deja sin efecto la formalización, se sobresee la causa o se comunica la decisión de no perseverar. Perfecto. Cuando existe un indicio, cuando ya la fiscalía tiene convicción en base a los antecedentes policiales de cómo ocurrió el hecho, puede no formalizar y a la persona se le sigue investigando hasta determinar si hay legítima defensa o no. Ok, Claro. ahí está. Mira, se me ocurren varios casos al respecto, por ejemplo, ya saliéndonos un poco del tema de la mujer, pero por ejemplo con la delincuencia común, no sé, arrebatos de auto, un grupo que pueda asediar un auto, Sí. y claro, y hay un atropello de por medio, y también ahí cómo funciona la justicia, estaríamos aplicando la misma figura en el fondo. Sí, por ejemplo, vemos en las redes sociales o en televisión, vemos, por ejemplo, estos robos con violencia, Claro. robos con intimidación de vehículos mediante la utilización de encerronas. Obviamente, si la persona es atacada por un grupo y ocupa el vehículo para poder evitar, repeler esta agresión ilegítima, y en ese momento atropella a alguno de ellos, yo creo que si es que exactamente se determina que fue así, yo creo que estaríamos en presencia de una legítima defensa completa o al menos incompleta, Ajá. ya que Ya. podría, Que de que podría rebajar la pena en ese caso. De pronto estos casos están súper en el límite, ¿no? Porque Sí. de pronto si hay una encerrona, tú te das cuenta que a lo mejor son cinco delincuentes. ¿Cuál es el consejo principal? Bueno, bajar a tu familia, bajarte y entregar el auto e irse, ¿no? Ese es como el consejo para poder proteger la vida de tu familia y la propia. Ahora, si los 5 vienen con armas armados, apuntando, entonces uno decide pasar por arriba de 2 para escapar, y esos 2 mueren. ¿Ahí podría estar apelando a la legítima defensa en ese caso en particular? Podría ser una legítima Podría defensa ser. o al menos una legítima defensa incompleta. Ya. Es decir, aquella legítima defensa que no se cumplen los 3 requisitos y que la persona es responsable, pero existen varias atenuantes que bajan Ok. la pena. Ya. Habría que ver el caso concreto y en este tipo de situaciones algunas personas consideran que es necesario utilizar, repeler la fuerza a través del uso del vehículo y Del mismo pasar vehículo, nomás y pasar. tratar de arrancar. Que claro, que es legítimo también, Sí. porque se corre el riesgo de una afección, sobre todo si vas con tu familia. Y no sabes cómo van a reaccionar ellos. Por así, supuesto, claro. si están con armas, sobre Exacto. todo teniendo presente de que han habido muertes por este tipo de encerrona. Así es. Y también puede optar también por el hecho de entregar el vehículo, como se dice, y quedarse ahí y veis el vehículo, pero quizá en ese momento la reacción va a ser otra por parte de los delincuentes, y si además son 5. En una de esas se la llevan también, la privan de libertad, se la llevan secuestrada, etcétera. Claro. O puede haber de repente un golpe a uno de los menores, quizás. Exacto. Bueno, va a depender de cada caso. Claro. Cada persona tiene que ver, no yo estoy en creo condiciones que- de sugerir nada en ningún caso, pero si la persona decide enfrentarse y repeler la agresión ilegítima utilizando el vehículo, estaría amparada por la legislación. O por parte, finalmente, por una Estaría parte. amparada por la Atenuante. legislación penal en ese caso, Ya. considero yo. Claro, Ok. ahora es muy difícil estar en el lugar, porque claro,
te pueden hacer daño, nadie te garantiza que entregando el auto no van a hacer nada. Claro. Bueno, hoy día no Claro, sabemos hoy en día qué pasa, nada qué podría garantiza pasar. absolutamente No podríamos nada. saber, claro. Claro. Ahora, nos vamos a otro caso, también viene común, lamentablemente. Si encontramos algún maleante, algún delincuente robando en nuestra casa, estando nosotros adentro. No me ha hecho nada, pero está dentro de la casa. ¿Yo puedo generar alguna acción para repelerlo y acogerme a esa ley o ahí ya no cumpliría los requisitos? Entiende la ley penal, específicamente, eso se llama la legítima defensa privilegiada, que es rechazar el escalamiento o la agresión del ingreso a tu casa a través de cualquier arma o de cualquier forma, incluso hasta racionalmente, si es necesario, terminar con la vida de la persona que ingresó a tu casa, y se entiende que esos requisitos que señalamos de agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación, se entiende que concurren, es una ficción de que concurren. Al ingresar. Por lo tanto, ya el ingreso de una persona a tu casa justifica plenamente el uso de la fuerza para repeler la agresión, incluso en ese caso, terminar con la vida de la persona que ingresa ilegalmente a tu casa, ya sea por razones de violación de domicilio o para sustraer especies o para cualquier otro tipo de finalidad. Eso se llama la legítima defensa privilegiada, que fue promulgada en los años 90, inclusive. Pero si el dueño de casa o la dueña de casa tuviese un arma no registrada y la ocupa para disparar y repeler y le causa la muerte al delincuente, pero el arma no está registrada, ahí pasan dos cosas. Uno que, estaba dentro de mi casa, está repelando, pero esta arma usted no tiene permiso para portarla, para tenerla y para usarla. Eso, ahí se genera un problema. Claro, porque ahí hay un criterio que tiene que tener el fiscal. Ya. Por una parte, si la persona ingresó y la persona utilizó el arma, estaría amparada por la legítima defensa, pero por otra tendría un arma que no está registrada, por lo tanto podría haber una tenencia ilegal de arma. Pero también podría incorporarse esa tenencia ilegal de arma también como dentro de la legítima defensa, y la Fiscalía no perseguiría penalmente a la persona por la utilización. O quizás la persigue a través de alguna pena más baja o quizás una multa, dependiendo de la normativa que se aplique en el caso, en este caso de la ley de control de armas, que es una ley que ha sufrido bastantes reformas y que efectivamente ha sido eficiente en ese sentido. Es un tremendo tema el de la tenencia de armas, abogado. ¿Es para usted una solución quizás el caso en el minuto que es de delincuencia y de violencia que estamos viviendo en este país? Tema discutido mundialmente, donde en ciertos estados, también en otros países, se regulariza y se permite la tenencia de armas y la legítima defensa, la utilización de ellas. ¿Qué opina? Es que lo que pasa es que es parte de la cultura también de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos está dentro de la cultura, incluso está protegida por enmiendas constitucionales de prácticamente el siglo XVIII, de independencia norteamericana. En otro país anglosajón, por ejemplo, los británicos, por ejemplo, son al contrario, prácticamente es muy excepcional el uso de armas. En Chile existe la ley de control de armas. Eso significa que se hace cargo del problema, de la problemática del arma, y lo que está diciendo con esta ley de control de armas es que el uso del arma es problemático. Se permite en forma muy excepcional. Y tiene que haber principalmente una tenencia responsable del arma. Y existen también varias razones para no armarse. Por ejemplo, las muertes por armas de fuego han ido aumentando. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Primero, no hay tenencia responsable de armas, en ese sentido. Imagínense personas que tienen armas inscritas legalmente y sufren de depresión, alcoholismo, drogadicción. El hecho de tener un arma en la casa sin tenencia responsable puede significar de que la usan los menores. Y precisamente vinculado con el tema principal que conversamos, imaginemos que en una violencia intrafamiliar justo tenga un arma y la utilice. Por lo tanto, uno tiene que equilibrar bien y a veces las medidas, de repente uno reacciona emocionalmente con respecto con rabia, con respecto a este tipo de hechos y dice, me voy a armar. Pero hay que tener mucho ojo también con armarse. En este sentido, para lo que se sugiere es realizar todos los pasos para poder legalizar el arma y
hacer cursos. Si es que la quisiera Claro, hacer cursos con respecto al uso de armas y para que sea una tenencia responsable. Y la responsabilidad que conlleva, porque si tienes que... niños en tu casa, o sea, dónde dejarla, cómo dejarla, o sea... Todo eso se tiene que... prácticamente, haciendo el símil, como aprendes a manejar un vehículo, también tienes que aprender cómo usar un arma, no es llegar y usarla. La utilización es fácil. Sí, claro. Pero la responsabilidad respecto al arma no es fácil. Oye, y ese es un tremendo tema, abogado. Quizás nos alejemos un poco de lo que estamos conversando centralmente, pero dentro de la tenencia responsable de armas, ¿qué pasa, por ejemplo, si me entran a robar y me roban el arma que está escrita a mi nombre? Y con esa arma después el ladrón o quien sea comete un delito. Ese es otro de los problemas de por qué de no ser responsable con el uso de armas. Porque uno se hace responsable cuando está inscrita. Podrían imputarte, lo primero que todo es que te van a investigar. Lo segundo, te van a investigar por el delito y también te van a investigar por la posibilidad de una tenencia ilegal. Y basta con que yo haga la denuncia y que declare me robaron en la casa y el arma fue robada. Esa denuncia también se tiene que investigar porque de repente se puede investigar, se puede señalar de que tiene denuncia por robo, pero se hace específicamente para quizá encubrir un delito. También se tiene que investigar. O sea, es parte de todo, es engorroso en el fondo. Es un tema... es decirlo, es un tema de un tratamiento que se tiene que hacer con pinza con el tema del arma. Existe una ley de control de armas, yo creo que han habido en este país entregas voluntarias de armas, donde han participado, donde ha participado incluso la iglesia en su momento, donde se establece la posibilidad de entrega. No sería malo que se incentivara por parte de la élite política o del gobierno la entrega voluntaria de armas en estos momentos. Sería una muy buena política. Igual hay una discusión importante en el país respecto a esto, porque hoy en día la sensación es que los delincuentes están mejor armados que las policías. ¿Qué queda para nosotros, que somos civiles, comunes y corrientes, ¿no? ¿Cómo nos defendemos? Ahora, hablemos un poquito de la proporcionalidad en la legítima defensa. Un delincuente entra con un palo o sin ningún tipo de arma a una casa, claro, ¿cierto? Ahora, el que está dentro de la casa, el hombre o la mujer, sí tiene un arma debidamente inscrita y dispara y da muerte, digamos, al delincuente, pero el delincuente solo iba a robar, no tenía, digamos, armas, no actuó, digamos, eufóricamente, sino que lo pilló adentro, ¡pum! ¿Eso se puede acoger a la legítima defensa o ya? Yo me atrevería a decir que ese caso está amparado por la ley de la legítima defensa. Ok, ya. Solo por el hecho de estar dentro. Sí, porque la ley lo ampara. La ley establece que la persona ya cumple los requisitos de la legítima defensa cuando rechaza el escalamiento o el ingreso a ese domicilio sin la voluntad de la persona. Claro. Y precisamente si la persona viene armada, aunque sea con un palo, a sustraer especies. ¿Por qué? Porque lo que se está protegiendo es la propiedad y la integridad física, psíquica, no solamente de él, sino que también de su familia. Podría estar amparado por la legítima defensa, en ese caso. Distinto del caso de repente de que la persona crea que la persona va a ingresar y está afuera. Es otra cosa, pero muchas veces se ha adulterado quizás la escena del crimen para hacer como puede ingresado porque la persona de repente a veces están bajo presión, precisamente los comerciantes quizás que de repente la utilizan en ese caso. Y también se puede repeler no solamente en casa, sino que también dentro de locales comerciales también hay una posibilidad de rechazar también esa agresión o ese escalamiento también. Perfecto. En las noches. Cuando se realiza la noche. Perfecto. Abogado, un poco, yo sé que lo hemos mencionado tangencialmente, pero para dejar clarísimo cuáles son los requisitos para que sea considerada la legítima defensa, ¿qué tendríamos que tener claro? Primero, de que existe una persona que agreda legítimamente a otra, afectando sus bienes jurídicos. Afección a la vida, afección a la salud, ataques contra físicos, por ejemplo, ingresar a un vehículo, estando aquello, recibir, por ejemplo, el hecho de sufrir un robo con violencia, un robo con intimidación, una agresión general. Segundo, que se rechace esa agresión a través de la utilización de un arma de fuego, por ejemplo, que sea racional para el momento indicado, que sea racional en el momento indicado. Puede ser también un arma, pero también, por ejemplo, si la persona,
Vi acá unos karatecas que estaban acá, de karate japonés, que en realidad nosotros vemos que si la persona es karateca y de repente usa el karate para neutralizar, habría legítima defensa. Okay. Ahora, si la persona, por ejemplo, lo tiene en el suelo, ya desarmado, y ahí hay un golpe mortal karateca, claro. Ya ahí ya no sería una necesidad, no es racional el medio empleado para rechazarla. Es justamente para evitarlo. Y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende, es decir, que la persona que se defiende no haya provocado la situación. Esos son los requisitos que están en el día número 4 del Código Penal. Perfecto. Hemos conversado dos temas sumamente importantes y sumamente delicados también. Uno como es el femicidio, que ya lo conversamos y ha marcado muchísimo a nuestro país. Otro, la legítima defensa, que yo pienso, ¿no?, que deben haber muchísimas dudas también en la población en general, ¿no? Ahora, son temas que los ponemos sobre la mesa contigo para ayudar e informar a las personas que están viendo nuestro programa, para que tengan la conciencia también de que estas cosas suceden, y hay canales de información y hay maneras de poder protegernos también. Ojalá que en un futuro no muy lejano no estemos conversando de esto y podamos vivir tranquilos, sin miedo de que vayan a matarnos, de que vayan a asaltarnos, de que tengamos que defendernos. Ojalá que sí sea, digamos, en un mundo quizás mágico, ¿no? Pero ojalá que baje esta sensación de miedo. No hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza, exactamente. Sí, pues no hay que perder la esperanza, pero tan bien como ustedes ambos dijeron, lo importante es poner el tema sobre la mesa y denunciar, atrevernos. Yo sé que ese es el paso más difícil. Sí, concientizar más difícil, porque se encierran muchas aristas familiares, culturales, de que incluso es mal visto decir me está sucediendo esto. Sin embargo, esto podría llegar a peor. Estamos hablando del caso del femicidio, o también en el caso de la violencia, cuando muchas personas, muchos locales son constantemente atacados, locales pequeños muchas veces, que son víctimas de violencia cada minuto. ¿Cómo me resguardo? ¿Cómo termino esto? Claro, es difícil también. Pero temas importantísimos, y queremos agradecerte de verdad por estar con nosotros, por contarnos, por explicarnos también a nuestros televidentes, que son temas delicados, pero con la voz de nuestro abogado, bueno, ahí se entiende mucho mejor, y ¿quién mejor que usted, que está siempre inserto en estos temas? Sí, pues. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Juan Pablo. Invitadísimo para la próxima semana y podamos seguir conversando temas tan importantes como este. Seguir conversando estos temas, y si bien nos vamos a una pausa ahora, despedirnos, pero dejándole claro que usted puede enviarnos sus consultas a nuestro WhatsApp para que podamos hacérselas llegar a nuestro abogado y abordarlas aquí en el estudio. ¿Nos vamos a la pausa ahora? Vamos a la pausa entonces, pues hacemos la pausa. No se separe de TVR, porque ya regresamos con mucho más. Eso está arrancando ya. No se vaya. Nadie le va a pegar. Tengo una audiencia.